11 68 61 1043. Buenos días, María. Hermosa mañana, Juli. Qué lindo que está acá por la zona de Parque Patricios y Pompeya. Bueno, que empiece en un febrero hermosamente como nosotros. Ah, bueno. Juli Roffo está de vacaciones, pobre Juli por Cuerva, ligamos las dos, Juli y yo, y un quemero de Parque Patricios nos llama. A mí yo te digo algo, ahora después vamos a entrar más en el partido, pero lo que más me fastidió de la derrota de ayer, que me fastidió todo, San Lorenzo cayó 1-0 en el Ducó, tiene que ver con el historial, o sea, no, estamos con un historial feo con este Huracán. De los últimos 16 clásicos que jugó San Lorenzo Huracán, solamente ganó uno San Lorenzo. Solamente ganó uno. No, pero hubo mucho empate. Estás haciendo, ustedes haciendo estadísticas, son gente muy tramposa. Completo. De los últimos 16 clásicos ganó uno. Claro, porque parece, ¿entendés? Solamente ganó uno, parece que Huracán hubiese ganado 15. Ahora me voy a poner en oficina de la verdad. Sí. ¿Es mentira que solamente ganó uno? No, pero sí. El único que ganó Sí. de estos 16 fue Sí. en mayo del 2017. Sí. Después hubo 4 victorias de Huracán y hubo 11 empates. Sí, es un clásico muy empatado. Ese es el de tema. esos 11 empates, hubo uno que se fue por la Superliga del 2019, que se definió por penales. Después el empate ganó San Lorenzo. Pero no se cuenta como victoria de San Lorenzo, se cuenta como empate. Se cuenta como empate, pero bueno. Es el número que a María lo pone mal. De los últimos 16 clásicos de Huracán ganó uno. Y además, de los últimos 22 clásicos que jugó San Lorenzo con los otros 4 grandes, ganó solamente uno, a Racing. No, solamente uno 22. No, sí le hemos ganado a Boca. ¿No? Sí, le hemos ganado a Boca en los últimos 22 años, seguro. Bueno. Ahí te dice, ¿no? Ahí te 22 clásicos. No, está mal No, esa 22. cuenta. No, si Boca tenemos una... No, pero a ver, no estoy defendiendo porque no sé cómo es la encuesta, pero dijo 22 clásicos, no 22 años, ¿eh? Claro, 22 clásicos. Ah, de los últimos 22 clásicos. Sí. Eso puede ser, clásicos. sí. Bueno, claro, sí, eso sí puede ser, Claro. Muy bien, 7:28 de la mañana y Bad Bunny lo rompió todo. Tenía 13 minutos, En Benito. 13 minutos hizo todo lo que tenía que hacer, 9 canciones, artistas invitados, dar mensajes importantes. Arrancó con Titi me preguntó, que es un éxito de su disco anterior, pero ahí lo estamos escuchando, mientras caminaba. Se horrorizó Trump con muchas cosas. Una de las cosas que lo horrorizó fue el perreo. El perreo. El perreo dijo que había niños mirando y que esto le hace mal a los niños. Claro. Un baile desagradable, Claro. dijo. Que el perreo fue justamente en el momento que cantó Yo perreo sola, muchas bailarinas, la cámara las enfocaba obviamente haciendo el perreo, que es el baile característico del reggaetón. En el momento que arranca el show, él dice a la cámara, cuando está cantando Titi me preguntó, nunca dejé de creer en mí, así que ustedes también nunca dejen de hacerlo, dando un mensaje en donde él pudo cumplir este sueño. Pensemos que en 10 años de carrera está cantando en el evento deportivo más importante de los Estados Unidos y un lugar que todos los artistas desean poder cantar en ese show de medio tiempo. Vos sabés que yo escuché el otro día la conferencia de prensa que dio y además si lo escuchás un poco, él viene hablando mucho de eso, que con este disco Debí tirar más fotos, que es la vuelta suya a sus orígenes, a Puerto Rico y a cantarla a Puerto Rico, él dice, la verdad yo no soñé con todo esto y no hice esto para llegar al objetivo final. Con el objetivo final. Por eso él dice, crean en lo que ustedes, porque sean lo más auténtico. Dice, cuando mi mamá me dice que le gustó la canción, para mí ya está, dice él. O sea, es todo. Y hay algo de él de volver a su tierra, a Puerto Rico, de celebrar a Puerto Rico. Y celebrar a los músicos de Puerto Rico, porque no solo estuvo Ricky Martin presente, sino también se escuchó Gasolina de Daddy Yankee. Digo, hitos en la carrera de los latinos, pero este es como el momento más importante porque es la primera vez un show completamente en castellano. En el show de medio tiempo del Super Bowl hubo otras participaciones como Shakira, Gloria Estefan, Jennifer López, pero digo, este es completamente castellano, ¿no? Y es un poco, también los otros artistas tenían que ir y cantar sus hits en inglés y adaptarlos al mercado. Y él, pero no es solo el castellano, sino llevando un poco de Puerto Rico. Él lleva la tradición de Puerto Rico, las comidas, los colores, las músicas, los sonidos. Porque hubo Hizo una boda en en vivo, total. sí, real. Todos pensaron que era un momento, se
se la pudo ver a la boda y a la pareja en el momento que Lady Gaga canta en versión salsa su canción Die With A Smile, que la cantaba con Bruno Mars. En ese momento, que era como una celebración, estaba sucediendo la boda real y una fiesta en vivo que se vio por todo el mundo. Sí, además, ¿no? Como contaba también una historia, ¿no? Pues esta idea de que al final le da al nene como su Grammy, un nene de 5 años que, ¿no? Lo representa un poco a él, soñá, porque... Lo estaba viendo por la tele, digamos, eso tan lejano, pero al final tan cercano. Un gran año para Bad Bunny, que recordemos... No era Cornejo, no era el nene que está por ser deportado en Minneapolis. Un actor, no. Era un actor, porque creían que, bueno, en esta idea de voy a cantar de castellano de punta a punta, celebrar a los países latinoamericanos, la diversidad, la idea de que termina con todas las banderas de cada uno de los países de América Latina, mencionando a la par Estados Unidos, Canadá, Cuba, Venezuela, Argentina, Chile, Bolivia, ¿no? América somos todos. También se pudo leer en la pelota del fútbol americano que llevó en el arranque, y después muchos artistas celebrándolo. Jennifer López agradeciéndole, porque recordemos que cuando ella hizo su show de medio tiempo, Bad Bunny fue parte, le celebró Jennifer López. Bueno, Ricky Martin, que estuvo presente cantando, como habíamos dicho, lo que le pasó a Hawái. Pero eso es muy significativo también lo que le pasó a Hawái, porque habla de estos estados, estas islas que forman parte de Estados Unidos de una manera bastante particular, y viene hablando, y en el disco habla de eso mucho Bad Bunny, que es: no quiero que sea un destino de explotación turística, que Puerto Rico sea solamente eso. O sea, tenemos una tradición, tenemos una diversidad, tenemos una producción, tenemos una historia, tenemos una autenticidad, y un Puerto Rico que, si bien son ciudadanos norteamericanos, tienen como un estatus de segunda categoría dentro del sistema político norteamericano. Bueno, ¿no? Un gran show, 13 minutos, 9 canciones, La Casita presente, que es el símbolo de esta gira. Ya la están construyendo también en la cancha de River, a La Casita, quiero decir. Porque este viernes llega a La Casita, a la cancha de River. Comienza su serie de 3 shows en River, un gran show con grandes invitados, el de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl. Bueno, y como antes había sido súper político y había hablado explícitamente cuando recibió el Grammy la semana pasada en contra de la ICE, la patrulla antimigratoria, Trump, furioso, se lo tomó personalmente. Dijo: es uno de los peores shows jamás vistos, esto es una afrenta a la grandeza de América. O sea, la idea que la celebración de América Latina es una afrenta a la grandeza norteamericana, es una especie de no reconocimiento de la subordinación cultural, supongo, no sé qué, ¿no? A la grandeza, dice Trump. Nadie entiende una palabra de lo que dijo, nadie. Bueno, no sé, hay gente que habla castellano en Estados Unidos. Un baile desagradable, una cachetada al país. Mirá. Todo esto dijo Trump en un furibundo. No le gustó. No. Y hubo gente con carteles fuera de la policía especial, y la policía iba y se lo sacaba. Mostraba en la transmisión, yo vi retazo de la transmisión, en contra del ICE, iba la policía y lo sacaba. Y Mandani lo celebró, el alcalde de Nueva York, porque uno de los temas que hizo en este compilado de temas de 13 minutos era Nueva York. El chico que están hablando, que le entregó el premio Bad Bunny, se llama Lincoln Fox, es de madre egipcia y padre argentino. ¿Cuál? El que le entregó el premio. Al cual le Lincoln Fox, es un actor. Grammy. Es un actor. Mitad madre egipcia, padre argentino. Bueno, no sé si fue tan atractivo el partido esta vez, me parece, porque fue un paseo. Fue un paseo, ¿no? Fue aburrido, porque normalmente son mucho más parejos. Mucho más parejos, Sí. Y esa es la gracia que tiene, ¿no? El fútbol americano, en parte, que es como el básquet, que cuando es parejo un partido, hasta el último minuto cualquier cosa puede pasar. Exactamente. Pero no fue el caso. No fue caso. Acá los halcones de Seattle le ganaron 29-13 a los Patriotas de Boston. Es más, los Patriotas de Boston en los primeros... Los Patriots en los primeros 3 tiempos no marcaron tantos. Recién hizo todos los tantos en el último cuarto, entonces imagínate lo que fue la diferencia. Segundo título de los halcones en su historia. El anterior lo habían ganado en el 2014, y los Patriotas de Boston se perdieron de ser el equipo más ganador de la historia del fútbol americano, porque tienen 6 títulos. Ahí estaba Tom Brady, ¿o no? Claro, al igual que Seattle Steelers, que tienen 6 títulos, podían haber sido el mayor ganador si llegaban al 7º. Sí, Tom Brady es la gran estrella del fútbol americano, justamente por esta historia con los Patriots de Boston. Lo que pasa es que ahora es dueño de otra franquicia, y le preguntaron si hinchaba por los Patriots, y dijo: me da lo mismo. Lo repudiaron, o sea, me da lo mismo quién gane. Es la expareja de la modelo brasilera, ¿no? Giselle Bündchen. Sí. Maldita sea, otro vagón, vamos para los bleachers a prender un blon. Antes que Pipo le dé un buffet,
Puerto Rico está en ca. Estoy cabrón, Puerto Rico estoy en ca. Ey, ey, ey. Y con la bandera estuvo ahí. Yo me quedo en Palomino, ey. Si no me voy PRD, un saludo a mis vecinos, ey. Aquí el calor es diferente, el sol está ahí, no, ey. La capital del perreo, ahora todos quieren ser latinos, no. Pero le falta sazón, batería y reggaetón. Todos quieren ser latinos. Pero le falta sazón. Obvio, porque eso lo tiene Puerto Rico nada más. Le falta sazón, batería y reggaetón. Ey, ey, cuidado con mi corillo que somos un montón. Welcome to the calentón. Ahí va, él llegaba. Se preguntaba mucho si después de lo que había dicho en la entrega de los Grammy, donde fue Ice Out, y fue muy claro, si iba a ser una presentación muy política o no, y fue muy político, porque, digamos, lo político no es solamente aquello que se dice, claro, sino sobre todo a través del arte hay muchas formas de transmitirlo, y fue deliberadamente no solamente una celebración de Puerto Rico, sino el hecho de amplificarlo a una celebración de América Latina. Me parece que entera representándola y él mencionando la importancia de lo latino en el mundo en este momento, obviamente. Y especialmente en Estados Unidos, que es lo único que hizo, porque no tocó en Estados Unidos, salvo en el entretiempo que lo contrató la Liga de Fútbol Americano para furia de Donald Trump. 7:37 de la mañana. Zurich presenta la actualidad económica con David Cayón. Zurich Hogar cuenta con una cobertura adicional para mascotas, porque así como tu mascota es parte de tu hogar, podés protegerla con Zurich. Zurich Hogar, protegiendo a los que mejor protegen. Bueno, la pelea entre los bancos tradicionales y las billeteras virtuales se da en todos los ambientes, en todos los escenarios, en busca de ganar clientes, en busca de ganar negocios. Se da en el Congreso, se da en el consumo. En el Congreso, ¿cómo se da? La reforma laboral habilita a que las billeteras puedan ser, se pueda pagar salarios vía billeteras. Hoy no se puede, hoy solamente es a través de los bancos. Entonces hay billeteras que pueden pagar porque son bancos, pero otras billeteras no podrían hacerlo porque no son bancos. Bueno, si se aprueba la reforma laboral... Ahí se supone que es la crema, ¿no? De, sí, digamos, los clientes a los cuales más desean llegar por la estabilidad, porque si tenés empleo... Porque podés darle más cosas del banco o de la billetera. Porque tienden a tener ingresos más altos, porque tenés digamos, tienen más estabilidad en el empleo. Sí, ahora, eso es lo que tiene que ver con la discusión política. O sea, le habilitaría que las billeteras puedan ser medios de pagos, claro, de acreditación de salarios. Claro, que una empresa defina que le paga a sus empleados en la moneda que quiera y a través de donde quiera. Puede pagarle por un banco o por una billetera. Eso es lo que tiene que ver con la discusión política que están teniendo desde hace tiempo las billeteras virtuales y los bancos tradicionales. Planteando que la regulación que le toca a los bancos tradicionales le impone mayores costos que los que tiene una billetera virtual, claro, y que por lo tanto habilitarle el negocio más grande, que es el de los trabajadores asalariados en relación de dependencia, es injusto en la medida en que no le den las mismas reglas a las dos. Totalmente. Bueno, y en esa discusión también se está dando otra cosa que está sucediendo con los bancos. Los bancos están empezando a habilitar una especie de crédito para clientes vía QR, no vía tarjeta de crédito. ¿Por qué es esto? A ver, porque vos tenés que, lo venías contando antes y viene sucediendo, que está creciendo la deuda bancaria. 1 de cada 4 pesos de los ingresos se destina al pago de deudas bancarias. Y en marzo del año pasado, la mora bancaria estaba en el 4,3%, en octubre se duplicó, estaba en el 8,8%. Está en niveles altísimos la mora. Hay una razón que es, digamos, resultado de algo deseable en términos de la estabilidad económica, ¿no? Vos cuando bajás tan de golpe la inflación y venís acostumbrado a gastar con la tarjeta en cuotas porque claro, total porque se te licúa con el tiempo, bueno, ese efecto de licuarse no se dio. No. Pero también se da por falta de dinero, porque claro, no me alcanza. Entonces me endeudo más porque no me alcanza. Y no se va licuando con los meses. No, por eso. Se te da toda esa situación. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando tenés ese escenario? Muchos de los clientes que están hoy en los bancos tradicionales y que tienen deudas con sus tarjetas de crédito, con créditos personales, ¿dónde van? Al Veraz. Y entonces cuando aparece en el Veraz... No puede tomar más crédito. No puede tomar más crédito y no puede tener una tarjeta de crédito. Entonces, ahí es donde ganan clientes las billeteras virtuales.
Yo te vengo contando, estoy impactada en mi encuesta personal, cómo los jóvenes se endeudan con las billeteras virtuales. Bueno, ahí la morosidad está en el 20. Es un clic, o sea, toman el crédito y quedan endeudados a tasas altísimas. Bueno, ahí la morosidad está en el 20%, claro. Por esto que vos decís, porque no hay una... Cuando en las billeteras virtuales lo que sucede, que es otra discusión que está teniendo el sistema, es que la toma de crédito no es una decisión racional, es más compulsiva. ¿Por qué? Porque es muy simple. Claro. Entonces hay una cuota de racionalidad, obviamente, pero hay una cuota de que sea espontaneidad. De espontaneidad, de que es el momento y se acabó. Entonces, frente a esto, lo que están haciendo los bancos, están ofreciendo que vos puedas utilizar el QR del banco para la compra y no la tarjeta de crédito. Y te ofrecen, en algunos casos, hasta 200.000 pesos para después pagar en cuotas. Ahora, o sea, a prestarle mucha atención. El QR del banco sin necesidad de tener una tarjeta de crédito que te dé cuotas como te da Mercado Pago. Claro. O sea, para ir a competir con eso. Con eso y que tus clientes o futuros o posibles clientes que están en el Veraz tengan una opción en tu entidad financiera. Ahora, prestarle mucha atención a eso porque, de vuelta, las tasas son altas. Sí. Las tasas son muy altas, entonces... No, digo, si tu idea es, estás en el Veraz y tu idea es, bueno, voy a usar el QR para no usar la tarjeta de crédito porque no tengo más crédito y seguir endeudándote, tenés muchísimo cuidado porque las tasas están arriba del 80%. Sí, claro, nosotros nunca damos consejos financieros, jamás. Lo que sí nos preocupamos es tomen decisiones informadas, claro. Digamos. Y el tema de las tasas, como no siempre está arriba de la mesa, qué costo financiero eso tiene, en un contexto además, como estamos contando, de billeteras virtuales, en los que, viste, todo pasa a ser más abstracto. Ustedes siempre tengan en cuenta... Sí. Tengan en cuenta cuando van a pagar, es el costo financiero total, CFT. Eso es lo que pagan realmente cuando sacan algo en crédito. Y compárenlo con cómo viene la inflación, claro. Porque si tenés un salario, en el mejor de los casos, se ajusta por inflación. Sí, con lo cual, si tuviste mucha suerte, sí. Si tuviste mucha suerte. Vos que tenés un perrito que ladre y protege tu hogar, como un Rottweiler, necesitas un seguro que lo proteja con el mismo nivel de dedicación. Para eso, Zurich Hogar cuenta con una cobertura adicional para mascotas, porque así como tu mascota es parte de tu hogar, podés protegerla con Zurich. Zurich protegiendo a los que mejor protegen. Zurich nos trajo la actualidad económica con David Cayón. Zurich Hogar cuenta con una cobertura adicional para mascotas, porque así como tu mascota es parte de tu hogar, podés protegerla con Zurich. Zurich Hogar, protegiendo a los que mejor protegen. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. Inspector de marcas de dedos en los espejos, dueño de ventanas que parecen pantallas 8K, enamorado del brillo de tus cristales. Vos, que no respirás cerca de un vidrio para evitar que se empañe, necesitas un seguro que proteja tu casa con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Hogar cubre ventanas, puertas y hasta espejos por rajaduras o roturas. Porque así como tus vidrios relucen siempre, tu cobertura reluce con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich Argentina, Compañía de Seguros Sociedad Anónima, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228. Afuera el calor. Adentro, buen clima. TCL Breezing combina tecnología inverter que regula las temperaturas con gas R32 para un mejor rendimiento y hasta un 65% de ahorro de energía. Con TCL siempre hay buen clima. BBVA presenta al top del humor. ¿Qué quilombo esto de la AFA que apareció? Viste que apareció una jubilada que tiene como 10 propiedades, autos, y esto me llama la reflexión. Acá tenés el caso de una jubilada que se supo administrar de a poquito, compró un autito, compró una casita. ¿Ves que es posible con la jubilación? Sí, Moldavsky en el Apolo con Salud Moldavsky y Amor. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavsky y Amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Supermayorista Vital. ¿Conoces este ruido?
Tu aire está fallando. Vení a Vital y aprovecha las ofertas para cambiarlo. Sí, escuchaste bien. Esta semana tenés hasta un 20% de descuento en un pago o 12 cuotas sin interés en Gran Electro. Y no te pierdas el sale de verano. Llévate un aire acondicionado RCA Inverter de 3.000 watts con una mega oferta en un pago de 680.000 pesos o 12 cuotas sin interés de 71.400 pesos para refrescar tu casa. Y para disfrutar en la parrilla, vacío Swift por kilogramo a 13.600 pesos. Además, cerveza Corona por 710 centímetros cúbicos a 4.000 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 9 de febrero o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Teatro Colón presenta Astor, Piazzolla Eterno. Un musical imperdible. El público la ovaciona de pie. Intérpretes, bailarines, músicos y una puesta en escena nunca vista. Últimas semanas. Astor, Piazzolla Eterno. El hombre que revolucionó la música argentina en el mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en boletería del Teatro Colón. Últimas semanas. Invita BBVA. Astor, Piazzolla Eterno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Tu casa también merece vacaciones seguras. Este verano, Prosegur Alarms te ofrece un pack completo de tranquilidad. Alarmas monitoreadas, cámaras y seguro antirrobo incluidos. Contrata hoy en prosegur.com.ar con 60% off. Prosegur Alarms. Sentite seguro. Estamos presentes. BBVA presenta una Navidad de mierda. Sí. Vuelve la comedia del año. Desopilante, imperdible, espectacular, fantástica, maravillosa, fabulosa. Una planadora de carcajadas. Es la comedia del año. Una Navidad de mierda. Verónica Ginás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonsi. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Una Navidad de mierda. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. ¡Silencio! ¿Quiere hablar? Una Stella Artois, por favor. ¿Y cómo estuvo? Un 10. Stella Artois, un sabor que vale más. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 7:49 de la mañana. Decíamos, bueno, Milei estuvo muy activo en Twitter también estos días, bastante enfurecido nuevamente con muchísimos periodistas a los que atacó, señaló y demás. Y si uno sigue también, porque es una forma por ahí de ver cuál es la agenda que ponen los políticos. Si vos seguís lo que pasó en la cuenta de Twitter de Jorge Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la gran mayoría de los últimos tweets están todos dedicados al mismo tema, que es: se acabó esto de regalarle vivienda a los pobres, ahora la clase media relegada, que son los que hacen las cosas bien y nunca nadie le da nada. Ahora me voy a ocupar de eso. No hay ninguna política que haya anunciado que tenga que ver con ocuparse de la clase media, pero está muy presente en su discurso y muy deliberadamente. Quiero decir, si vos ves su cuenta oficial, te das cuenta que esto evidentemente es una estrategia. Además, imagino que con consultores políticos y demás, cree que es un discurso que le representa votos en un contexto en el que la tiene difícil la valoración de su gestión. Pero en ese contexto escuchemos una de las cosas que retuiteó bastantes veces en su propia cuenta Jorge Macri. ¿Tenés el audio, Leito? Esto es una reunión con vecinos, pero ya lo había dicho en medio. Creo que lo que hicimos en las villas fracasó. Gastamos un montón de plata. Con esa plata le hubiéramos dado el 20 o el 30% que necesita la clase media para ingresar en un crédito y pagar una cuota igual a la del alquiler. Y hubiéramos llegado a 5 veces más población que las que llegamos a las villas. Y encima las villas siguieron agregándose. Entonces, para mí ahí hay
una injusticia con la clase media, que como es silenciosa y educada y no marcha y no se queja, se la bancó. Yo no voy a regalar más vivienda en las villas. Es silenciosa y educada, entonces se la banco. Hay una idea de ciudadanía un poco chiquita, ¿no? Se supone que uno ejerce sus derechos y reclama y es parte de algo deseable, pero la idea de que es silenciosa y educada. Entonces, el pobre es maleducado por contraposición. La otra vez había dicho el que hace las cosas bien, hace las cosas mal. Alguien que labura en un empleo precarizado, limpiando casas o de empleado de la construcción todos los días, se levanta a las 5 de la mañana y con mucho esfuerzo hacen las cosas mal, pues la diferencia entre una cosa y otra, el nivel de empleo en el barrio o zona urbanizada y no urbanizada, hay unos informes de ASIC, de Techo y demás, es prácticamente el mismo. ¿Cuál es la diferencia respecto del empleo en las zonas urbanizadas y no urbanizadas? Es mucho mayor la incidencia del empleo informal y por lo tanto peor pago y más precarizado en los barrios populares que en la ciudad urbanizada. Adicionalmente, te cuesta mucho más en sectores populares acceder al alquiler en las zonas urbanizadas porque no tenés quien te dé una ¿cómo se llama? Un crédito. Una garantía. Entonces, y además no es cierto esta idea de que lo que le das a uno le quitas al otro. Porque tiene un montón de alternativas dentro de la partida presupuestaria para hacer simultáneamente cosas. No está proponiendo nada, pues no es que estaba anunciando una medida para la clase media. Y aparte la contracara uno podría decir, bueno, entonces si va a hacer algo para la clase media... Que lo anuncie. Además ¿qué dice que va a ser para esos sectores humildes que van a seguir estando en la ciudad? No, bueno, pero lo pone como que le hayan sacado. No propone nada para ninguno de los dos tampoco. Juan Maquieira es director ejecutivo de la ONG Techo Argentina, que hizo justamente el informe del cual acabo de mencionar algunos datos. Y Juan además fue justamente titular del Instituto de la Vivienda de la ciudad con Horacio Rodríguez Larreta, que un poco esto tiene todo un trasfondo político, que es Macri diciendo no voy a hacer más lo que hizo Rodríguez Larreta, porque la crítica es puntual a la gestión de Larreta. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la comunicación. A ver, ¿qué hicieron en los barrios? Porque además, porque una de las críticas a los que sí son favorables a la urbanización y la integración es que habían hecho poquito y concentrado en pocos barrios populares. ¿Cuál es el ataque de Jorge Macri a la gestión de Larreta y lo que ustedes hicieron en algunos barrios? Yo creo que lo primero que hay que hacer es parte de lo que acaban de hacer ustedes, que es comprender y acompañar el enojo de la clase media con respecto a la política habitacional en la ciudad de Buenos Aires. Hoy, efectivamente, alquilar un departamento para una familia de clase media o para un joven que se quiere ir de la casa de sus viejos es una misión imposible, es entrar en los juegos del hambre compitiendo porque los dueños y las inmobiliarias ponen a los inquilinos a competir a ver quién tiene el mejor departamento para poner en garantía, cuando lo que no tiene un inquilino es justamente un departamento para poner en garantía. Ni hablar si alguien quiere cumplir el sueño de la casa propia. Eso es absolutamente inexistente como posibilidad para la clase media hoy en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, como bien decían también, la responsabilidad de eso no es de los vecinos y vecinas de los barrios populares. Quien vive hoy en un barrio popular en la ciudad de Buenos Aires es la niñera de muchos de los que nos están escuchando hoy seguramente. Son los albañiles que construyeron los departamentos donde vive la clase media y la clase alta de la ciudad de Buenos Aires. Es el personal que limpia las viviendas de la clase media y de la clase alta. Entonces, poner en ellos la culpa de la falta de solución habitacional para la clase media, yo creo que es realmente negativo y malo para la ciudad de Buenos Aires. Lo que tiene que hacer el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es no solamente, como bien decían, proponer algo, sino hacer. Porque las cosas no se transforman con propuestas y discursos lindos, se transforman con políticas públicas bien concretas y que transformen. Y lo que nosotros hicimos en términos de integración social y urbana en la ciudad de Buenos Aires fue trabajar en más de la mitad de los barrios, en cantidad de personas, sobre todo impactamos en 150.000 vecinos de la ciudad de Buenos Aires, tendiendo cloacas, llevando agua potable, conectando la electricidad y construyendo viviendas nuevas para poder demoler parte del barrio. Otra cosa que también se olvida el jefe de gobierno, si uno va a Fraga, por ejemplo, está muy cerca de donde están ustedes en la radio acá ahora, en Chacarita, que está en Chacarita. Hoy hay menos pisadas de villa de la que la había cuando llegamos al gobierno. La mitad de la villa no existe más. Para el que quiera que haya menos villa en la ciudad de Buenos Aires, hoy ahí hay una plaza, hay una cancha de fútbol, hay un centro de salud y hay una serie de viviendas nuevas por las cuales los vecinos y vecinas cuyas casas tuvimos que demoler para que la ciudad fuera más segura, fuera más limpia, fuera una ciudad más verde, porque todo eso es lo que se hizo ahí en Fraga y en los otros barrios,
se mudaron a esas viviendas, pagan por esas viviendas con créditos y además empiezan a pagar los servicios. Porque otra cosa que sí es efectivamente injusto, que es, en la Ciudad de Buenos Aires, quien vive en un barrio popular no paga hoy por los servicios y no tiene conexión a los servicios. ¿Sabés qué quieren hacer los vecinos de los barrios? Pagar. Sí, claro que quieren pagar porque al no ser clientes, tampoco lo primero que cortan cuando no hay suficiente generación son esos barrios. Entonces, pero la idea de que lo tienen gratis también es falso. Y lo más paradójico de todo esto es que a mí me parece re perverso pensarlo desde generar un enojo de que alguien te quitó algo, ¿no? Como decimos, ¿no? En un país con la inflación de este país, el acceso al crédito es imposible, hay cada vez más inquilinización, hay poca política de construcción de viviendas. Entonces, uno de los problemas grandes de tener son los pibes que no se pueden ir de la casa de los padres, entre otras cosas, o cuánto pesa tanto más el alquiler en los gastos familiares de no solamente de la clase media, los barrios populares también aumentó mucho el peso del alquiler, que no sale 5.000 pesos, como dice el otro día Juli Rofa, hacía un relevamiento, una pieza, 2 piezas son más de 100.000, con 400.000 de salario mínimo, 100.000 pesos una pieza en un barrio popular sin servicios. Entonces, pero además vos mirás las partidas y decís, ¿qué podés hacer por la clase media? Bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero por ejemplo, la partida vinculada a dar ayuda para alquileres, que es la que más va a clase media, que no tiene ¿cómo se llaman? Las garantías, cayó un 7% en términos reales con Jorge Macri. Ahí, a mí no me gusta hacer defensa de lo que hicimos, porque lo que hicimos está ahí para ser visto. Pero la Ciudad de Buenos Aires le dedicaba 400% más que lo que le dedica ahora a hacer política de vivienda en general. Y durante nuestro momento en la Ciudad de Buenos Aires se construyó la Villa Olímpica, que es para la clase media, son más de 1.000 departamentos, donde además, ¿sabés quién vive, María? La Villa Olímpica es el primer caso en democracia en Argentina de integrar vecinos de clase media y vecinos de barrios populares. El 80% son vecinos de clase media, el 20% vecinos de la Villa 20, que está muy cerquita de la Villa Olímpica. Si vas hoy, es un barrio ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires. Se construyeron, además de esas 1.000 viviendas, casi 3.000 viviendas entre Estación Sá y Estación Buenos Aires, trabajando con el gobierno nacional, que tuvimos que trabajar primero con el gobierno nacional que había dejado Cristina Kirchner en su gobierno, después con el gobierno de Macri, trabajamos bien, terminamos esa vivienda, está viviendo la clase media. Prohibimos a las inmobiliarias cobrarle comisión inmobiliaria a los inquilinos, lo cual les aumentaba muchísimo el punto de entrada. En aquel momento sacamos decenas de miles de créditos hipotecarios. Bueno, todo eso lo puede hacer Jorge Macri hoy si tiene la voluntad política de hacerlo, pero sobre todo lo grave de lo que está pasando ahora, porque puede haber diferencia con lo que hicimos, es válido que quiera cambiar cosas. Yo tengo un montón de críticas, no tengo problema en contarlas de los errores que cometimos y cosas que yo cambiaría con respecto a lo que habíamos hecho. Acá no estamos hablando de que nadie es perfecto. Ahora, hacer enojar a la clase media o canalizar el enojo de la clase media hacia los pobres, a mí sí me parece de un nivel de impotencia y de incapacidad extraordinario. Porque, como vos bien decías, la clase media la está pasando realmente mal en este momento de la Argentina. Muy apretada. Y alquilar y comprar es un quilombo en la ciudad. Ahora, eso es responsabilidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, pongamos arriba de la mesa con qué propuestas quieren trabajar y trabajémoslo. Pero no le echen la culpa a quienes además sostienen mucho de lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. De nuevo, los vecinos de los barrios populares son los vecinos que levantan las casas donde puedan vivir. Sí, pero además, Juan, la mayoría de los barrios populares siguen en condiciones desastrosas, o sea, la 1114, o sea, no es que hubo una política que transformó realmente los barrios populares en la Ciudad de Buenos Aires. Hubo algunas transformaciones importantes de empezar a pensar eso con un criterio de integración, pero la verdad es que fue muy acotado lo que hubo, tampoco es que... pero bueno. O sea, si vos lo mirás comparativo a otros gobiernos de ciudades de Latinoamérica, fue la política más ambiciosa en Latinoamérica. Pero no es suficiente. La mitad, como yo te decía, solo llegó a 150.000. Bueno, hay 150.000 más. Vos recién nombrabas la 1114, donde, por ejemplo, una de las cosas que a mí me quedó como dolor porque no pudimos avanzar. La 2124, que es la villa más grande de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros solo pudimos mudar a toda la gente que estaba contra el Riachuelo, en el peor lugar de la Ciudad de Buenos Aires para vivir, pero no pudimos avanzar con el resto del barrio. A mí lo que me apena de todo esto es que me imagino a alguien sentado frente a un consultor político, ¿viste? Y en este dice, bueno, te conviene esto, hablarle así a la clase media, y es alguien, ¿viste? Movilizado por, alguien... Pero María, la cuenta que están sacando es... Los algoritmos hoy garpan. Exacto. Si vos construís sobre el odio y el enojo. Exacto. ¿Quién está enojado hoy? La clase media. Perfecto. ¿Cuál es el chivo expiatorio? Los pobres. Hagámoslo pelear. Ahora,
Yo espero más de la política. La política no tiene que estar... Bueno, además que se haga cargo de lo de sí mismo, ¿no? Pero bueno, Juan Maquieira, sí. Te dejo que me toque a la tanda. Pero vamos a seguir charlándolo. Juan es director ejecutivo de la ONG Techo Argentino, que además le recomiendo porque hizo un informe sobre esto que con datos permite pensar un poco el problema estructural, que es urgente, es un tema clave al que hay que aportar soluciones y que no pasen por alentar un odio que además es inconducente para aportar soluciones, más allá que me parece éticamente reprochable. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Hasta luego. Somos la radio que ves en YouTube. Búscanos como Urbana Play FM. Te suscribís y nos encontramos en el chat. Activá las notificaciones y recibís todas las novedades. Con lo mejor de Urbana Play On Demand. Urbana Play en YouTube. Estamos en vivo en todo el mundo. Amiga, ¿almorzamos en Tom? ¿Vamos por una ensaladita o asado? Terraza en Tom. ¿Vinito o limonada? Terraza en Tom. Bueno, ¿a dónde vamos? El lugar donde encontrás todo y más. Terraza, siempre terraza en Tom. Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom. Llévate mucho más para contar. Divididos en el Movistar Arena, 26 de marzo y 9 de mayo. La Planadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Troncheto. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 8:03 de la mañana, esta mañana soleada, pero con algunas nubes que no despejan la posibilidad de alguna leve inestabilidad. 31 grados la máxima, está bastante bien, me parece, para este lunes 9 de febrero. Ahora mismo la temperatura es de 23 grados 7. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Va a estar muy marcada esta semana por lo que tiene que ver con el debate en el Senado. En el recinto aspira el oficialismo a aprobar el miércoles la reforma laboral, en realidad darle media sanción, después tendrá que ir a la Cámara de Diputados. Hay ahí todo un cronograma un poco apretado, dado que el Poder Ejecutivo quiere que la ley se sancione en las sesiones extraordinarias del Congreso, que termina el 1 de marzo, pero el calendario está bastante apretado para que eso ocurra. Veremos qué pasa el miércoles. La CGT se reunió el viernes para determinar si iba o no a un paro. Hay ahí muchas diferencias dentro de los distintos gremios. Hay también, parecería como una... no está claro si el proyecto finalmente va a incluir o no un tema que es sensible para los sindicatos, porque toca su financiamiento, que tiene que ver con el aporte sindical obligatorio, se llama cuota solidaria, aporte solidario, que estaba en el proyecto original. Patricia Burrich dijo que había habido algunos cambios, pero que no los quería revelar hasta que no llegara al recinto, de manera tal que no está claro qué va a pasar con ese artículo de una reforma que es muy grande y que se da en un momento en el cual, si uno mira los informes, yo les vengo comentando un par de informes que publicó Empiria, la consultora de Hernán Lacunza, que fue el ministro de Economía de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y luego aterrizó sobre el final del gobierno de Mauricio Macri en el gobierno nacional. Pero vienen hablando muy en línea, tampoco es distinto de lo que venimos conversando, pero es interesante juntar toda la información. Decía Miguel Ángel Pichetto, viene siendo una de las voces que dice... Bueno, vamos a hacer una reforma laboral sobre un mercado que de hecho ya está totalmente desregulado por cómo está funcionando, y en un contexto donde no hay creación de empleo, sino que hay destrucción del empleo registrado, lo que puede pasar es que terminemos solamente facilitando o abaratando los despidos. Fíjense lo que viene pasando en estos 2 años, ¿no?
176.000 empleos privados se perdieron, ¿no? Y se generaron 42.000, o sea que el neto te da más de 120.000 puestos de trabajo registrado del empleo de mejor calidad, se destruyeron en estos 2 años. Más 80.000 empleados públicos que fueron despedidos. O sea que en la cuenta, si le quitas lo que se generaron, tenés más de 200.000 personas que entre el Estado o el empleo público y las empresas privadas, más de 200.000 personas perdieron sus empleos en los 2 años de Milei. ¿Qué pasó a cambio? Porque además vos tenés que cubrir el crecimiento poblacional, porque vos no estás viendo un crecimiento del desempleo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, se crearon 500.000 personas entraron al sistema, pero ¿cómo? Como informales, están trabajando como informales. De ese 500.000 de personas, 400.000 empleo informal y 100.000 están inscriptas dentro del monotributo. Entonces tenés 200.000 personas que estaban en el sistema registrado público-privado que perdieron sus trabajos y en compensación 500.000 que entran, pero entran vía la informalidad o el empleo vía monotributo, que es un empleo independiente y de otro tipo de estabilidad e incluso de ingresos respecto de el otro tipo de empleo. Con lo cual, esto es lo que venía pasando ya antes del gobierno de Milei como tendencia, pero se acelera muchísimo. ¿Por qué no lo ves reflejado dentro de lo que es el desempleo? Bueno, porque es un contexto en el cual vos tenés las plataformas, hay mucha por ahí venta a través de cuentas de Instagram, mucho de este cuentapropismo tiene que ver no solamente con el ingreso a las plataformas, sino también los Rappi, digamos, sino también con las ventas online y demás. La tecnología y los modos de comercialización y los efectos de la pandemia hacen que la reubicación sea más rápida, pero a una situación de mucha mayor precariedad y hay que ver cuánto aguanta, o sea, los Rappi y las plataformas también vienen planteando que en la medida en que vos tenés, como muchos de esos funcionan por oferta y demanda, cuanto más oferta tenés, cae el precio, y al caer el precio de los viajes, bueno, se vuelve cada vez menos rentable también para aquellos que se desempeñan en esos laburos. ¿Cuáles fueron los sectores que más empleo perdieron, los perdedores de esto? Y se ve como una especie de distintos momentos en los cuales arrancó con una pérdida brutal del empleo en la construcción por la eliminación de la obra pública. Se perdieron 66.000 empleos en la construcción, que fue lo que más perdió. Yo me pregunto todo el tiempo dónde está Gerardo Martínez la UOCRA. Venimos con la reforma laboral. El sector más golpeado fue la construcción y no lo hemos escuchado hablar a Gerardo Martínez prácticamente. Después la industria perdió 56.000 empleos. Estamos desarmando de este empleo privado cuáles fueron los sectores más afectados. Construcción e industria, de lejos los más golpeados. Pues sí, bueno, ¿alguien generó empleo? Bueno, un poco de comercio, un poco del agro. Pero vos decís, bueno, ¿cuáles fueron los sectores que generaron el crecimiento de la economía el año pasado? Porque la economía tuvo un desempeño muy desigual el año pasado. La industria está re golpeada, 56.000 puestos de trabajo menos, construcción, industria y ahora los textiles se suman, que perdieron casi 20.000 empleos. Construcción, industria y textiles el año pasado. Decís, bueno, pero la economía creció, ¿cómo puede ser? Nunca se da esta situación o es muy raro que la economía crezca y se genere pérdida de empleo. ¿Por qué pasó eso el año pasado en la Argentina? Del empleo formal. ¿Por qué pasó? Porque si vos mirás qué sectores son los que más crecieron, hidrocarburos y minería, se da otra paradoja, que es que esos sectores expulsaron empleo. Los dos sectores que más crecieron expulsaron empleo. Expulsaron menos que los otros, pero expulsaron 8.000 trabajadores. Expulsaron mucho menos que la construcción, menos que la industria, menos que los textiles, pero ¿por qué el que crece expulsa empleo? Bueno, acá lo que explica el informe es que es una combinación de dos factores que tienen que ver con el factor de que, por un lado, el YPF se está retirando de lo que son los yacimientos maduros. YPF, por ser el tipo de empresa que es, tiene que una operación que emplea mucho más mano de obra que otras empresas, que son las que las sustituyen, lo que pasó en Comodoro Rivadavia, que YPF dejó de su explotación ahí. Y el otro efecto es que minería también es a su vez insumo de la industria. Entonces, si la industria le demanda menos, cae el empleo en la minería. Con lo cual,
Es una situación en la cual el empleo formal está, no solamente hace 10 años que Argentina no crece, que estaba estancado, sino que estamos en un momento de destrucción como no se veía hace muchísimos años. Lo que venías viendo era un estancamiento muy grande, una tendencia hacia cada vez menos empleo registrado, pero la aceleración hizo de una situación que ya era muy complicada, que ahora 1 de cada 2 nada más empleados tiene empleo registrado. En un contexto donde además lo que está pasando es que los ingresos están muy planchados. Por primera vez sigue pasando, no por primera vez, pero ahora cayó el empleo, el poder adquisitivo del salario tanto formal como informal, dice también este informe de Empiria, con un agregado. En estos 2 años también se aceleró la quita de subsidios. Eso significa que el ingreso disponible después de pagar las cuentas, luz, gas, teléfono, y ahora eso se va a acelerar más todavía, es cada vez más chico. Entonces, a menor ingreso disponible es el no me alcanza. Frente al no me alcanza, ¿qué ocurre? Bueno, mucha clase media también y sectores populares se están endeudando según las posibilidades de cada uno en el sector formal bancario o de otra forma. Pero lo que está pasando ahora es que, por efecto de algo bueno, que es que la inflación hace que no se licúen las cuotas, lo que representa cuando vos tenés que pagar luz, gas, teléfono, transporte público, tenés que pagar también tus deudas, las cuotas que se te acumulan en la tarjeta o lo que fuese. Eso hoy está haciendo que representan, según Empiria, el 26% del ingreso familiar. O sea, vos cobrás tu salario, el 26% del ingreso se está yendo a pagar deuda. Y ahora lo que está pasando, porque no te alcanza, porque a la vez te crece también el costo de los servicios públicos y tu salario no acompaña a la inflación, que bueno, es la inflación que que tiene un poquito subrepresentada por efecto de la decisión de gobierno de no actualizar la canasta, justamente el impacto de los servicios, y entonces es un momento de altísima morosidad. El 8%, 8,8%. Entonces estás en niveles históricos de endeudamiento, estás en niveles históricos de morosidad, frente a una situación en la cual el gobierno lo que plantea es que el problema del empleo en la Argentina no es ninguna de estas situaciones, ni la pérdida de poder adquisitivo, ni la destrucción del empleo, sino fundamentalmente las leyes laborales, para lo cual lo que van a hacer es avanzar en una discusión que está muy concentrada en los que sí tienen hoy un trabajo registrado y en cómo, y es la pregunta que hacen algunos legisladores, Miguel Ángel Pichetto entre otros, en un contexto en el que vos tenés una flexibilización de hecho, porque eso es lo que está pasando hoy en el mercado laboral, lo que vas a hacer fundamentalmente es abaratar las indemnizaciones de aquellos trabajadores que ya están dentro del sistema. Y esta fue la última canción de esas 9 canciones que en los 13 minutos ajustadísimos hizo de todo. Y sobre todo hizo un homenaje a lo latino, a la hispanidad y a la diversidad, fundamentalmente a su Puerto Rico natal. Sí. Y además ahí con la participación de Ricky Martin cantando Lo que le pasó a Hawái. Lo que le pasó a Hawái, que es una historia. Vos sabés que Benito, Bad Bunny trabajó con un historiador muy seriamente la investigación para hacer este disco que cuenta la historia fundamentalmente de su tierra, de Puerto Rico, y ahí él dice, no queremos ser Hawái, o sea, no queremos convertirnos en una isla turística a la que van a las playas, tenemos una identidad. Y hablando un poco de lo que representa ser puertorriqueño, que es un poco ser como un norteamericano de segunda clase dentro de los Estados Unidos. Este disco recupera los sonidos propios de Puerto Rico, porque en el último tiempo por ahí lo que se ha conocido tiene que ver con el reggaetón u otro tipo de artista. Que también reivindicó. Que también lo reivindicó dentro de este show de 13 minutos, pero bueno, él recuperó ese sonido particular cantándole no solo a su tierra, sino también sumando a todos los latinos, que ese fue el gran mensaje que dio en estos 13 minutos de la unidad latina frente a los ataques que está recibiendo particularmente en Estados Unidos todo lo que tiene que ver con los inmigrantes, que ya lo había mencionado en la entrega de los premios Grammy, pidiendo que estuvieran afuera, Eyes Out.
Eyes Out, que es la patrulla, ¿no?, antiinmigrante norteamericana. De hecho, en un momento creyeron que el nenito de 5 años es el nene que están por deportar de Minneapolis, ese nene que se hizo muy viral porque tenía además un gorrito y un nene de 5 años. Fue como la carnada, ¿no? Que de hecho lo van a deportar. Están en proceso, está intentando la agencia migratoria deportar a este nene de 5 años, pero no, era un actor, no era el que recibía el Grammy, era ese Bad Bunny chico viendo en la tele una entrega de premios y finalmente él coronándose el domingo pasado. Digo, todo sucedió muy rápido. Domingo pasado los Grammy, este domingo, ayer el Super Bowl y el domingo que viene, el fin de semana, lo tenemos acá en Argentina. A partir del viernes, las 3 fechas en River. Ya están montando la casita, porque él lleva su Puerto Rico, ¿no? La vegetación, la cosa de la producción de caña de azúcar, las tradiciones. Es muy lindo lo que ha hecho con Puerto Rico, pero acá lo extendió a toda Latinoamérica con este mensaje tan fuerte que de hecho Trump reaccionó, dijo que fue lo más feo que vio en su vida. El Super Bowl Halftime Show es absolutamente terrible, dice. Uno de los peores. De siempre, en mayúscula. No tiene ningún sentido. Es una afronta a la grandeza con mayúscula de América. Una idea que reivindicar a lo americano es como desmerecer lo que es Estados Unidos, ¿no? Igual no le gustó a Donald Trump, pero hubo otros artistas y otras figuras de la cultura popular que les gustó mucho. Por ejemplo, Lali escribió en sus redes sociales Bad Bunny y un corazoncito, o Katy Perry le agradeció a Bad Bunny de recordarle al mundo el verdadero, cómo es el verdadero sueño americano. Bueno, claro, dice, nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, dice Trump. Trump no le entendió. Y dice, el baile es disgusting, es desagradable, especialmente para los chicos que están mirando en Estados Unidos y en el mundo entero. Es una cachetada a nuestro país con mayúscula, que está cada vez está mejor. Nunca estuvo mejor la bolsa de valores. Nunca valieron tanto las empresas. No hay nada que inspire de este desastre del tiempo. No hay nada para mirar. Va a tener seguramente los medios que son medios que propagan las noticias falsas van a decir que este show es una maravilla, pero eso es porque no tienen ni la menor idea de lo que pasa en la verdadera América en mayúsculas. Y bueno, dicho sea de paso, las autoridades de la Liga de Fútbol Americano deberían inmediatamente reemplazar esta nueva regla. Hay una regla nueva del kickoff rule respecto a cómo tiran la pelota, cómo inicia el juego. Ya venía escribiendo en las redes sociales, pero lo sumó, digamos, en este ataque contra Bad Bunny que no le gustó, sumó esto también. Igual no hubo solamente baile en lo que él dice, hubo un momento de perreo, pero hubo baile, gente bailando salsa. El momento con Lady Gaga, esa conexión que tuvieron ellos dos, mirándose a los ojos después de haber cantado, increíble. O lo de Ricky Martin también, como veníamos diciendo también, y todos los bailarines acompañando la canción. Divino, además el canto también a Nueva York, porque en el medio él hace un homenaje, uno de los temas es Nueva York, y que tiene que ver con también la introducción de la salsa y de los ritmos latinos en la música. Manmani le agradeció, dijo Nueva York, el alcalde de Nueva York. Bueno, ahí estaba, súper político terminó siendo. A veces no hace falta tanta palabra, ¿no? A veces lo simbólico tiene un peso muy grande y lo jugó todo arriba de la mesa Bad Bunny. Y aparte muchas figuras de Hollywood acompañándolo. John Hamm, protagonista de Mad Men, estuvo bailando al lado en el campo, después en la casita que generalmente le invita a algunas personalidades del lugar. Hay que ver a quién lleva a la casita acá cuando venga vendrá a la Argentina o a quién invitará. Siempre en los medio tiempos del Super Bowl hay alguna sorpresa, y bueno, esta vez las de él fueron, ¿no? Lady Gaga y Ricky Martin. Pero en la casita bailando estuvo Pedro Pascal, el actor de origen chileno, estuvo Karol G, Cardi B, Jessica Alba, que es una actriz latina que se abrió camino hace varios años en Hollywood. Estaban presentes ahí bailando también en el momento que él
bailó arriba de la terraza de la casita, así que hay que ver quién estará invitado viernes, sábado y domingo en la casita acá en Buenos Aires, en el estadio de River. Pero bueno, un show del que está hablando todo el mundo porque revolucionó y revitalizó, ¿no?, la espera del show del medio de tiempo del Super Bowl y deja la vara muy alta. Hay que ver quién será el protagonista el año que viene. Va a ser interesante ver que si hay algún clima de eso acá en River, ¿no? Obviamente Milei es uno de los aliados más seguidores de Trump en el mundo. Como dice Trump, me encanta porque me elogia mucho. Es mi fan. Es mi fan, dijo Donald Trump. De hecho, bueno, Argentina va a ir ahora al Consejo de Paz, lo invitó a la primera reunión, que es un conglomerado de autócratas, dictadores y unas poquitas democracias, armando una especie de institución paralela a las Naciones Unidas para que Trump, bueno, insista con su agenda personalísima respecto de cómo influye en los asuntos internacionales del mundo. Eso hizo que suspendiera, pues ya tiene un viaje a Wall Street, iba a ir a una gala de hispanidad. En el medio de todo esto se manda una gala de hispanidad en Florida. Entonces suspendió la gala de hispanidad, ahí va a ir Sturzenegger y va a hacer 2 viajes a Estados Unidos ahora. Uno a Wall Street y después va a ir a participar. La Semana Argentina en Wall Street y después va a este Consejo de Paz. Ahí va. 8:24 de la mañana. Plan Óvalo presenta la actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. ¿Cuáles son los puntos salientes del debate que se va a dar el miércoles en el Senado? Hay cuestiones que fueron modificadas que no sabemos, porque Patricia Bullrich dijo que no, que las iba a llevar directo al recinto, pero los puntos salientes, David. Bueno, a ver, de lo que tiene que ver con la reforma laboral que se va a discutir este miércoles en el Senado, uno de esos puntos salientes tiene que ver, por ejemplo, con las indemnizaciones. La norma que se va a discutir excluye explícitamente el aguinaldo de la indemnización y todos los ítems... Del cálculo cuál es el mejor mes, ¿no? Porque es un salario por año en base al mejor mes. Sí. Y hay jueces que tenían en cuenta el aguinaldo y jueces que no. Es muy importante eso que vos acabas de decir, un salario por año. ¿Por qué? Porque excluye el aguinaldo, excluye todos los ítems que no son mensuales. Esto significa, por ejemplo, extras, vacaciones, los bonos que tienen algunos. Bueno, todo eso queda totalmente excluido. Y también le pone un límite. ¿Por qué? Porque le pone un límite de antigüedad. Vos tenés un salario por año trabajado. Bueno, es hasta 10 salarios. Si vos tenés un trabajador que de 20 o 30 años, de 15, 20, 11, lo que sea, 10 salarios. Les pone ese límite. Y esto no es que rige para los que sean contratados a partir de ahora. Lo que tiene que ver con el despido rige para todo el mundo. Claro, es una vez que es aprobada la ley, vos empezás, o sea, ¿por qué? Porque no se puede legislar para atrás. Por eso. Entonces, pero si a vos te despiden una vez después de que es aprobada y reglamentada la ley, entrás en esta ley de despidos. Las vacaciones, en el tema de las vacaciones, también se establece que se pueden fraccionar con un mínimo de 7 días. Porque es una semana, y lo que dice es que te asegura una vez cada 3 años que sea en verano, lo cual también va a generar una discusión. Las horas extras, aparece lo que es el banco de horas y faculta que eventualmente si te reparten las horas va en detrimento, sobre todo los trabajos que tienen mucha estacionalidad, ¿no? Pueden bajarte la carga en las temporadas que... En la temporada baja y subirte la carga en la temporada alta, pero elimina las horas extras. Entonces, todos aquellos trabajadores que hacían una diferencia con las horas extras, de alguna manera las elimina porque te dice, bueno, hoy trabaja más, otro día yo te voy a dar es el beneficio de que trabajes menos. Hay un dato que es muy particular que tiene que ver con que esta reforma no incluye a los trabajadores estatales. Porque queda fuera... un estatuto propio. Claro, queda fuera lo que es el trabajo público. Pero de todas formas, hay una parte que sí incluye a los trabajadores estatales. ¿Por qué? Porque elimina cualquier discusión que tenga que ver con el Estado, cualquier juicio que tenga que ver con el Estado, de la justicia laboral y lo lleva al contencioso administrativo. Y en el contencioso administrativo no tiene validez el contrato laboral, la ley de contrato laboral. Claro, siempre se supone que los
juzgados laborales son más pro trabajo, ¿no? Más pro la parte más débil del contrato laboral. Entonces, sacarlo de la justicia laboral y llevarlo al contencioso administrativo, ahí como no rige la ley de contrato laboral, hay otra discusión. Además, de todas maneras, al empleo público nacional fue el que más perdió en estos 2 años, ¿no? 30% contra la inflación. O sea, no hay sector más castigado que el empleo público nacional. Y lo que ocurrió, me parece que ahí lo que pasó es básicamente una licuación de los salarios del sector público. Además de que traslada los juzgados nacionales de trabajo a la justicia de trabajo de la ciudad de Buenos Aires. Ahí había también quejas que yo creo que en eso es muy atendible, de que según el juzgado o el ámbito en el cual te tocara, el cálculo, sobre todo la actualización en un país con esta alta inflación, tomaban variables distintas. Quizás hay responsabilidad de la Corte Suprema y también de no haber establecido una única forma de cálculo. Lo que sí hizo la Corte dijo, bueno, no, pero ahora van a demandar con la Corte de la Ciudad, la autoridad de la Corte de la Ciudad, que se supone de nuevo, por su composición también, un poco más proclive, más pro-empresa. Sí, bueno, intenta algo la ley respecto de esto de los juicios. ¿Por qué? Porque hay uno de los artículos que dice que los juzgados de primera instancia y de Cámara no pueden apartarse de la justificación de los criterios de la Corte Suprema. Esto va a generar un lío enorme. Sí, tratan de unificar. Lo que pasa es que le corresponde a la Corte. Me parece que hay también ahí una Corte, ¿no? Está bien, la Corte normalmente falla sobre casos específicos y no es que todos los jueces están obligados a seguir ese criterio, pero tendría que haber hecho no sé si podría algo que ordenara un poco la situación. Claro, y después la otra parte también es que elimina estatutos y elimina leyes. Elimina estatutos como, por ejemplo, el del viajante, el del periodista. Que son regímenes que tienen una protección especial. La del periodista tenía que ver con un cálculo indemnizatorio de partida más alto para proteger la libertad de expresión en el trabajo. Bueno, y está también que elimina el impuesto específico para la entrada al cine, el 10%, que es la fuente de financiamiento del Instituto del Cine. Y un dato que no es menor para muchas empresas es que deroga la ley del teletrabajo. Digo, esto es, para ponerlo en otros términos, la ley que permitió el home office. Esto es bastante importante. Que lo reguló un poco, porque vino de la época de la pandemia, la época de Alberto Fernández, era bueno que te tienen que cubrir los gastos de internet, o sea que el home office no signifique que vos asumís los costos ligados a tu trabajo. Ahora, hay muchas empresas que establecieron el home office como parte de su estructura cotidiana, que lo que hicieron fue achicarse en lo que tiene que ver con el espacio que tenían. Si se deroga la ley y la empresa no tiene la obligación de cubrir esos costos, por ejemplo, podría significar que un montón de trabajadores que hoy están en sus casas vuelvan a esos lugares de trabajo que hoy no existen como espacio. Entonces eso también va... Es difícil que pase eso. No, yo creo que es difícil porque para las empresas es más costoso. Hay que tener un espacio más grande. Los seguros, internet, un montón de cosas, que tener a trabajadores... Claro, pero las obligaciones que adquiría el empleador para el teletrabajo se eliminan totalmente. Desaparecen. Y de alguna manera se blanquea o se le da forma al trabajo en plataformas, tal como está. Tal como está. O sea, simplemente a cambio de un seguro, digamos, pero no requiere, deja de haber discusión de si eso es una relación laboral. Claro, totalmente. Como cualquier otra, sino que pasa a ser un trabajo para plataformas con un régimen especial que lo único que requiere de parte del empleador es la contratación del seguro. Y en lo que tiene que ver con la relación con los sindicatos, bueno, se elimina la ultraactividad. La ultraactividad es cuando cae un convenio colectivo de trabajo, se mantiene hasta que se firme uno nuevo. Bueno, esto se elimina. Hay que ver qué pasa con eso. Hay que ver qué pasa con eso. Y sí, esto me parece que no quieren ceder lo del derecho a huelga, que lo que hace es extiende la lista de los que son servicios esenciales. Esto significa que tenés que brindar el 75% del servicio y crea lo cual obviamente hace que el efecto se sienta mucho menos. Sobre todo pensar en docencia. Si tenés que dar el 75% es muy distinto. Docentes, trabajadores de la salud. Ahí yo creo que la última palabra la va a tener la Corte respecto de si hay afectación o no del derecho a la protesta, ¿no? Sí, y además creó una figura que se llama actividades de importancia trascendental, que ahí lo que tienen que asegurar es el 50% de la cobertura. Muy bien, impulsa tu negocio con la nueva Ford Transit. Con Plan Óvalo asegura tu adjudicación en la cuota 3 y ponete en marcha más rápido. Disfruta de 12 cuotas iniciales fijas y beneficios exclusivos, 3 servicios de mantenimiento bonificado y alícuotas post retiro. No esperes más, suscríbete a planovalo.com.ar o visita un concesionario Ford.
Planova lo presentó La Actualidad Económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. Bueno, River la pasó pésimo, Boca no la pasó tanto mejor, nosotros en San Lorenzo tampoco, pero sobre todo la pasó muy mal River y Boca, ¿no? Sí, River fue goleado 4-1 el sábado en el Monumental, un resultado inesperado, si bien Tigre venía levantada y jugando bien, nadie se esperaba que lo golee de esa manera. Igual si revisás en su casa, revisás la cantidad de llegadas, fueron parejas, lo que pasa es que River fue muy poco efectivo contra Tigre, que sí, fue recontra efectivo. Bueno, pero sobre todo me parece, no sé, la defensa de River fue un colador. Los agarró siempre mal parados, en retroceso, malos pases en salida. Tigre aprovechó todos los errores de River y por eso lo terminó goleando. Y anoche Boca no fue goleado. Uno dice, perdió 2-1 con Vélez, estuvo cerca ahí en el resultado de un gol de diferencia, pero no. Boca la pasó también mal y Vélez podía haber llegado a marcarle 3 o 4 goles y el gol de Boca llegó recién en el minuto 90. O sea, Vélez ganaba 2-0 y Boca lo empató lo descontó sobre el final. Vélez fue muy claro, así que doloroso me imagino para Riquelme además porque es perder contra Barros Esqueloto. No contra el Mellizo, exactamente. ¿No? Que enfrentó a Boca por primera vez de que se fue en el 2018 después de aquella final perdida en Madrid. Lo dijiste vos, María, perdió San Lorenzo ante Huracán, pero ganaron Racing Independiente. Primera victoria de los dos equipos de Avellaneda entre los partidos más destacados de esta cuarta fecha que termina hoy con 4 partidos y ya el jueves arranca la quinta. Muy bien, y después arranca también el Argentina Open, ¿eh? Vamos a tener tenis del bueno. Exactamente, hoy comienza a partir de las 13 el Argentina Open, el ATP 250, que somos la radio oficial en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Ayer terminó la clasificación, así que hoy ya comienza el cuadro principal con 13 argentinos participando. El más importante, Fran Cerundo, el actual 20 del ranking, que va a arrancar en octavo de final el próximo miércoles y quedamos eliminados de Copa Davis, María. Perdimos con Corea 3-2 y ahora tenemos que jugar por no descender en septiembre. O sea, en septiembre, por sorteo, vamos a conocer el rival que viene de la segunda categoría y quiere ganarnos el lugar a nosotros en el Grupo Mundial. Eso va a ser en septiembre. Si Argentina gana, sigue en la principal de Copa Davis y vuelve a jugar el año que viene. Si pierde, pero ya no puede ir a la final. No, ya no. Vos habías contado, ¿no? Que al equipo quedó muy mermado justamente porque el cambio de calendario hizo que coincidiera con el Argentina Open y los principales jugadores argentinos se quedaron acá para disputar. Exactamente, para arrancar Open. A partir de hoy. Imagínate ir hasta Corea del Sur, 40 horas de viaje, imposible hacer las dos cosas al mismo tiempo. Por eso fue un equipo totalmente suplente con jugadores que debutaron en la Copa Davis y así todo fue 3-2, fue parejo. Se llegó a estar 2-1 arriba con la victoria del dobles, pero los últimos 2 singles perdieron los chicos argentinos. 8:36 de la mañana. Les estuve comentando esta mañana largamente los últimos informes de Empiria, una consultora, que habla acerca de cómo se está apretando el bolsillo, ¿no? Por efecto de la suba de los servicios, los salarios que no se recuperan, el efecto también de el creciente endeudamiento que se ve reflejado además en lo que tiene que ver con la mora y en un contexto donde los empleos son cada vez más precarios y de menores ingresos, por lo tanto. Federico González Rouco es economista y coordinador macroeconómico de la consultora. ¿Qué tal, Federico? Buen día. ¿Cómo estás, María? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes plantean en uno de los informes recientes de la consultora que ya hay una precarización, de hecho, en el mercado laboral, a la luz de lo que viene con la discusión de la reforma. Sí, totalmente. En realidad es que hace ya años, diría, 15 años más o menos, que el mercado ya decidió de por sí a realizar una reforma. Hoy Argentina es un país en el que que se cree empleo no es un desafío. De hecho, Argentina tiene cada vez más personas trabajando. El problema es en qué condiciones. Hoy tenemos la menor proporción de personas trabajando en el famoso relación de dependencia, empresa privada. Son los mismos 6 millones que hace 15 años. Igual que la economía está en el mismo nivel que hace 15 años. 6 millones con una población que crece, o sea que proporcionalmente que quede estancado quiere decir que empeora su representación sobre la totalidad de la masa trabajadora, ¿no? Exacto, hoy por hoy representa el menor porcentaje, en paralelo a que crecen otras formas de trabajo, principalmente el cuentapropismo, que vendría a ser el monotributo, el autónomo, el changa. Todo eso va creciendo, que es también la manera del rebusque. Ahora, ¿qué pasa? Todo esto que estamos hablando, para el desempleo es irrelevante. ¿Por qué? Porque si para el empleo el CEO de una multinacional y un changuero valen 1,
Entonces, por eso es que también mirar el dato de desempleo. En la encuesta, cuando te preguntan si estás empleado o no estás empleado, o sea, eso es lo que mide el desempleo. Es que alguien que no tiene empleo y está buscando activamente empleo. Dado que se da este pase, ¿no?, al cuentapropismo, cuando te preguntan si estás ocupado, la respuesta es que sí. O sea, no ves una suba del desempleo, eso no refleja este cambio que estamos hablando. Exacto, por eso a nivel global y en Argentina en particular, el desempleo es un indicador que está como perdiendo fuerza informativa, digo, ¿no? Porque básicamente hoy estar desempleado o no es mucho menos informativo que lo que era hace, no sé, 30 años. Uh-huh. Entonces hoy creo que lo que hay que empezar a mirar es la composición, en qué sectores, de qué manera. Obviamente ya exige una profundidad mucho mayor, pero creo que ahí es donde está el análisis. Claro. Y en parte el informe lo que hace es eso, es tratar de ver, bueno... ¿Tratar de? O sea, no hay menos personas trabajando, sino que ajusta por precio, por salario, por ingresos, y por calidad. Claro. O sea, el empleo pierde calidad y está peor pago. Eso es una... Sí, que va de la mano en realidad. Va, claro, sí. El empleo de menor calidad está peor pago en general. Claro. Después también hay otra cosa que son los sectores. Recién estábamos hablando del empleo en relación de dependencia, privado. Esos son más o menos 6 millones hace varios años ya. Ahora, lo que viene pasando es que algunos sectores están creciendo y otros están cayendo, como en la economía en general. Y lo que pasa ahí es que sectores que crecen un montón y que son muy importantes en términos de la generación de valor agregado, la generación de divisas, de lo que sea, quizás no son tan relevantes por diseño en la generación de empleo. Claro. O sea, minería es el más obvio, hidrocarburos, que son muy intensivos en inversiones, versus el textil o la construcción, que son muy intensivos en mano de obra. Si la construcción cae y destruye empleo, la magnitud que tiene para perder empleo es muchísimo mayor que el mejor escenario de la minería generando empleo. Claro. Y eso también se ve. Y ustedes también marcan la paradoja que ni la minería, que aportó mucho al promedio del crecimiento del año pasado, generó empleo. ¿Por qué? Porque la minería a su vez le da insumos a la industria. Y la industria cayó y perdió un montón de empleo. Entonces, con la industria cayendo, no alcanza a compensar estos nuevos proyectos y demás el empleo que se pierde vía la menor demanda de la industria. Sí, y también lo que pasa ahí es que cuando se mira el sector minería e hidrocarburos, nosotros pensamos automáticamente, no sé, en litio. Uh-huh. Y en realidad, minería también incluye toda la parte previa de, no sé, piedras para la construcción. Y bueno, si la construcción está mal, claro, la minería va a estar mal. Pero hay un subsegmento de la minería que es toda la parte metalífera, oro, plata, cobre, litio, etcétera. Eso está muy bien. Pero es chiquito, porque Argentina es un sector que nunca lo desarrolló. Uh-huh. Recién hace un par de años que existe esa conversación. Ahora, estamos hablando a gran escala. Sí, estamos hablando con Federico González Rouco, de la consultora Empiria, a raíz de estos informes que hicieron, por un lado, respecto a qué está pasando con el mercado laboral. Y también quiero hacer una mención, Federico, a lo que hablan ustedes del ingreso, ¿no? Familias muy apretadas porque los ingresos no están ajustados, están perdiendo un poco contra la inflación y crece cada vez más el rubro deudas y el rubro de servicios públicos dentro de los gastos de la familia y se achica el ingreso disponible. Así es, hay un poco la premisa con el indicador que tenemos nosotros de ingreso disponible es dos cosas. En un escenario como el actual, donde tenés una recomposición general, ya sea porque los gastos fijos antes no se pagaban lo que valían y ahora estamos más cercano a eso. Y después que antes no había crédito y ahora sí, bueno, en este nuevo escenario, mirar salarios pierde un poco de relevancia porque vos podés ganar un poquito más, pero si tus gastos fijos se comen todo eso, estás peor que antes. Entonces armamos este indicador y lo que nos da es que a pesar de que los ingresos, nosotros miramos una canasta de ingresos, no solamente el salario, a pesar de que los ingresos están un poquito por encima de cuando asume este gobierno, el ingreso disponible está 3% abajo. Y las deudas pasa lo mismo. Hoy el total de las cuotas que paga un hogar representa más o menos el 26% de la masa registrada, o sea, de la masa salarial de los empleados. Es un nivel que nunca habíamos estado ni cerca. Siempre el máximo anterior, que había durado muy poquito, había sido 18%.
Sí, además no estamos hablando de crédito hipotecario, que te estás comprando la casa, estamos hablando de crédito para financiar el consumo, ¿no? Los gastos corrientes, a eso me refiero. Exacto. Sí, en realidad el grueso es tarjetas de crédito y créditos personales, que ahí es imposible saberlo, pero la intuición un poco ayuda. Hay una parte de eso que es, si hay más crédito, hay más facilidad para comprar, no sé, electrodomésticos. Eso es una parte, y lo otro es lo que decís. Es poder financiar el gasto corriente, los gastos de un hogar. Claro. Después hay otro punto, creo que en general tenemos siempre la pulsión de comparar contra noviembre de 2023, porque es el momento de partida, ¿no? Y también la verdad último mes de Alberto Fernández, sí. Exacto, y cuando arranca este gobierno. Es un mes mentiroso también, porque los gastos porque estaba muy distorsionado. Sí, había la brecha de los distintos tipos de cambio, hacía que, bueno, era un momento, de supervivencia. Sí, y también, pero desde el lado del gasto fijo, hoy los gastos fijos representan el 23% del gasto promedio, del ingreso promedio de un hogar, y en aquel momento el 15%. Claro, porque había... Esos 8% están subsidiados, y esa parte era insostenible. Entonces, en algún punto estamos volviendo a una normalidad, o no sé si normalidad, pero algo más que refleje más el valor de las cosas, y obviamente eso tiene costos, lamentablemente, ¿no? Pero tampoco hay que olvidarse del punto de partida. Bien, Federico González Rouco, economista, coordinador macroeconómico de Empiria Consultores. Gracias, Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. 8:44 de la mañana y Bad Bunny se lo robó todo, pero vamos a decir que también en los Grammys, Paco y Catriel se llevaron su premio y ahora trajeron una novedad rarísima. Sí, ellos estuvieron presentes en la ceremonia después de que el 19 de diciembre anunciaran que iban a parar durante un tiempo en sus redes sociales porque había sido abrumador todo lo que habían vivido, que de hecho es abrumador porque salieron de tocar acá en el conurbano bonaerense a los escenarios más importantes del mundo luego de que explotara el Tiny Desk, en donde ellos reversionaron algunos temas de su último disco Papota. Lo cierto es que desde el 19 de diciembre hasta el domingo pasado... Papota creo que no había salido todavía, pero dale. Bueno, desde el 19 de diciembre hasta la ceremonia de los Grammy del domingo pasado no habían hecho presentación pública ni nada y aparecieron en los Grammy, donde ganaron el premio Grammy a Mejor Álbum Rock Alternativo, vestidos como con unas túnicas y con unos colores ocre, medio raro, y en los medio monje zen, estaban como una onda de estar re arriba, pasaron a estar como muy zen, muy tranquilo, y de hecho en las entrevistas que les hacían, respondían muy acotado, muy medidos, muy tranquilos. Lo cierto es que el día viernes, el señor Sting, cantante de 74 años, líder de The Police y una de las figuras más importantes de la música, publicó en sus redes sociales que el disco de Paco y Catriel va a salir el 19 de marzo. ¿Y qué tiene que ver Sting? ¿Qué tiene que ver Sting? Que Sting dice que su experiencia, sobre todo durante sus primeros años en la música, tuvo que ver también con una explosión y que él quiere ayudar a partir del Free Spirit Center, que aparentemente el Free Spirit sería el nombre del disco de Catriel y Paco, va a ayudar a gente como Catriel y Paco que viven esa explosión y están en todos lados, pero por ahí no saben cómo manejarlo. Y que de hecho, el 19 de diciembre iba a salir el nuevo disco de ellos, y él dice que lo había escuchado y era una porquería. Entonces, algo de lo que dice en el video... Sting les dijo, esperá, vení conmigo, pero están promocionando una especie de centro de meditación o de relajación. Con técnicas para poder bajar un poco los cambios. Viste, de hecho, que él hace mucho sexo tántrico también, y la relajación y la espiritual. No, es como, y que es un tipo grande que está físicamente fenomenal. 74 años, impecable. freespiritcenter.com, uno puede dejar sus datos, su correo electrónico, y le van a llegar algunas recomendaciones. Pero así lo presentaba Sting. My team is producing a short video summary of their journey at my center. Estamos produciendo un videíto cortito sobre lo que fue el viaje de ellos por mi centro. We will share it alongside their new album on March Lo vamos a compartir el 19 de marzo junto con el nuevo álbum de Paco y Catriel. Is ready to listen. Cuando esté listo para ser escuchado. Catriel and Paco Amoroso will spread their free spirits around the globe in a y a partir de ahí van a tirar sus espíritus libres alrededor del mundo. World tour.
and make evident the results of my many years of work here at Free Spirits. Y lo que van a hacer es evidente los resultados, la eficacia que da mi trabajo acá en el Free Spirit. No sé si me gusta este giro de ellos ¿no? Raro. O es todo parte de una simulación. De una estrategia que arrancó el 19 de diciembre con ese mensaje en redes sociales diciendo que iban a parar por un tiempo. No sé si existe este centro de Sting o es todo como una simulación en la que... Por lo pronto hay una página oficial en donde vos dejas tus datos y te van a ir llegando videos con el viaje de ellos. 8:48 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Diego Fernández. María, hay congestión fuerte en la Panamericana desde la unión de los ramales de Pilar y Campana hasta la altura de Márquez en San Isidro, kilómetro 20, mano a la capital federal y la avenida General Paz, con marcha muy lenta entre Liniers y Mataderos rumbo al Río de la Plata. En la autopista Perito Moreno chocaron 2 motociclistas a la altura de la avenida Alberdi. En Mataderos, mano hacia el centro porteño. Trenes y subtes operan con normalidad, María. Gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito. En La Cardeus, enamórate de tu próximo colchón. La promo por San Valentín es un flechazo a tu descanso. Disfruta de hasta 45% de descuento, hasta 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Las voces, Los títulos, los datos y el análisis. De acá en más, te informás. 10 minutos faltan ahora para las 9 de la mañana y este miércoles entonces se va a debatir en el Congreso Nacional la ley de reforma laboral sin paro. Lo que resolvió finalmente la CGT es una movilización. Algunos gremios sí van a hacer paro ese día, pero no hay un paro convocado por la CGT. No, así es, se movilizan al Congreso de la Nación. Hay algunos gremios como por ejemplo la Unión Obrera Metalúrgica que sí se va al paro durante esa jornada. Hay otros que de alguna manera no van al paro, pero bueno, están negociando para habilitar a sus trabajadores a que puedan ir a la marcha sin que se les descuente del día por faltar. Por faltar. Bien, mientras tanto, Fabiana Cantilo, es gracioso esto. Dice que después que lo vio a Milei con Fátima Flores, la llamó a su prima, Patricia Burri, y le dijo, basta, esto es suficiente, bájate de este barco porque no da para más. Mira. Si hay un señor presidente que baila con Fátima Flores mientras la gente se está muriendo en el sur, debe ser que estamos en un lugar que no corresponde, ¿no? Yo me quiero ir. No irme yo. Irme a un lugar de felicidad absoluta donde todas esas cosas no me lleguen. Me pareció un desastre, siendo la prima de quien soy. No me la fumo a nadie. Entonces yo me cansé. Ya, cuando lo vi a Milei bailando con Fátima Flores, dije, no, bueno, listo, se acabó. Le escribí a mi prima y le dije, se separaron nuestros caminos, se acabó. Yo tengo la confianza, como con Fito, hablarle a la otra para ver si escapa. Bueno, a ver si escapa. Si escapa de ahí. Bueno, el tema de los incendios, ¿no? Habíamos hablado cómo la comunidad también de los músicos, sobre todo los músicos, la camada más nueva de los jóvenes, se habían movilizado a partir de los incendios en la Patagonia, pero la idea de que no hay una desconexión del gobierno respecto de lo que pasa en la Patagonia, ¿no? Mientras tanto, Milei estuvo en San Lorenzo, la localidad de la provincia de Santa Fe, en la que San Martín libró la famosa batalla en la que Cabral le salvó la vida, que fue historia contada en la marcha de San Lorenzo, y en ese ámbito y en ese aniversario, en un acto le devolvió a los granaderos la custodia del sable corvo de San Martín, que había estado en el Museo Historiográfico Nacional aquí en Parque Lezama, y que a partir de ahora ya va a estar exhibido en lo que es el regimiento de granaderos ahí en Luis María Campos, ¿no? Porque, bueno, ahí Milei enfatizó un montón, porque se pasó un fin de semana ardido contra los periodistas, volvió la etapa de los ataques virulentos, pauteros, ensobrados, digamos, volvió la modalidad, no odiamos lo suficientes a los periodistas, sin decirlo de esa manera, con esta ridícula oficina de la rectificación de no sé qué, que a mí me objetó una pregunta, lo cual es ya un nivel de pretender de control del patrullaje. Oficina de respuesta oficial se llama. Claro, que no
responde nada, porque vos le preguntás y no contesta. Yo probé preguntarle precisiones. Dice, no, porque nosotros contestamos dando información. Lo que hacen es el señalamiento de lo que no les gusta. Es gracioso porque Edith Hermida fue a lo de Mirta Legrand. Entonces Edith dijo que no habían bajado los impuestos. Entonces le contestan con la larga chorrea, sacamos el impuesto a país, esto, lo otro, qué sé yo. Y en el medio dice, además, deberías saber que ingresos brutos que no bajó es responsabilidad de los municipios. Y de por qué no le dice nada, como diciéndole no solamente rectificando algo que supuestamente que dijo mal, sino además diciendo aquello que debió haber dicho y que no agregó. No, y lo otro es que personifica. Total. Personifica, siempre es a la persona. Sí, abrazo a Paulino Rodríguez, abrazo a Luis Novarecio, que fueron especialmente atacados. Lo mío de un nivel de pavada, que la verdad que objetar una pregunta, lo que muestra es la obsesión por controlarlo todo, incluso las preguntas. O sea, era una pregunta a un asesor de Patricia Burri respecto de cuál era la edad de imputabilidad en Uruguay. Y además la respuesta estaba mal, porque hoy hablamos después se prendieron los periodistas uruguayos a contar que hubo un plebiscito que fracasó, que perdió por muy poquito, pero que perdió hace un tiempo, unos años en Uruguay, que era para sí imputar con las mismas penas que a los mayores de 18, a los menores de 18, cosa que no pasó en Uruguay tampoco. Bueno, en ese contexto en el cual le devolvió el sable corvo y habló mucho de la importancia de los datos y ser preciso con las fechas, estaba como muy enfático en eso, estuvo en una ceremonia de la que participó Carlos Presti, el ministro de Defensa, que es un general en ejercicio, lo cual es bastante particular, porque antes tenían que pasar a disponibilidad para poder ocupar ese cargo y adicionalmente no podían usar el uniforme siendo parte del gobierno nacional, como para mantener la idea de que hay una subordinación de las Fuerzas Armadas, en tanto un cuerpo profesional dedicado a la defensa nacional, a las autoridades civiles, cuyo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la Nación. Bueno, justo este año que se viene el 50 aniversario del golpe del 24 de marzo, el gobierno empieza a mostrar cómo va a empezar a también, ¿no?, ir a discutir los 70, el golpe, y qué pasó en el golpe, y qué pasó además con los juicios por el terrorismo de Estado en la Argentina. Presti es el hijo de un militar que fue enjuiciado, fue enjuiciado por violaciones a los derechos humanos, después vinieron las leyes del perdón de Menem y falleció sin haber sido condenado. Pero su hijo, Carlos Presti, el actual ministro de Defensa, cuando fue a contarle a Johnny Viale cómo iba a ser la ceremonia de la restitución del sable corvo al regimiento de granaderos, bueno, tocó el tema por primera vez, pero para mí esto recién empieza, escúchenlo. Del kirchnerismo, ¿no? ¿Por qué se le agarró tanto con los militares? Porque no le interesaban la seguridad, querían un revanchismo. ¿Revanchismo? Sí, yo creo que sí, querían una revancha. Entonces, ¿la revancha de qué? ¿De los 70? De los 70. Entonces, en vez de gestionar un sistema de defensa fuerte, lo ningunearon. O tomaron decisiones de no tomar decisiones. Bueno, el revanchismo no sé bien a qué se refiere, de los 70, querrá decir no sé si se refiere, y sería interesante que lo precise, pues es importante conocer cuál es la posición del ministro de Defensa respecto de los juicios por violaciones a los derechos humanos del terrorismo de Estado de la última dictadura militar. Sí, el padre del actual ministro estuvo a cargo del Regimiento de Infantería Séptimo de La Plata entre el 75 y el 77, y las causas en las que fue juzgado y condenado eran casos vinculados con la noche de los lápices y con el robo de bebés. Que la verdad es que podría ser perfectamente que su hijo entienda que estuvo mal el terrorismo de Estado y acepte lo que es un consenso fundante de nuestra democracia respecto del terrorismo de Estado nunca más. Pero da la sensación a partir de este tipo de declaraciones que no es así. Bueno, mientras tanto, Pablo Quirno, el canciller, anunciaba junto a Manuel Adorni el viernes pasado la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos. Esto, después que el Congreso termine con las sesiones extraordinarias, tiene que mandar el Poder Ejecutivo Nacional este acuerdo para que lo trate el Congreso. Es un acuerdo cuyo efecto lo vamos a ver en el tiempo. En principio, el primer efecto importante es la apertura, o más inmediato, es la apertura del mercado de una mayor
cuota para la venta de carne argentina en el mercado norteamericano. Sí, pasa de 20.000 toneladas a 100.000 toneladas. Y eso además, dado que en Estados Unidos está queriendo bajar el precio, también lo anticiparon ahora. Bueno, Pablo Quirno hablaba de lo siguiente, porque hay un capítulo también que tiene que ver con la ley de patentes, que Estados Unidos viene insistiendo con que Argentina la infringe, que infringe la ley de marcas por la salada y demás, y que adicionalmente tiene un problema también con que no le pagan la patente por las semillas de transgénicas que utilizan en la cosecha. La firma de este acuerdo es el comienzo de una relación dinámica que nos va a llevar inclusive a un tratado, a nuestra aspiración que ha sido siempre, que es un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Vamos a seguir generando acuerdos no solo con Estados Unidos, sino con todos los países del mundo. Y paradójicamente, hace 20 años, en el 2005, cuando tuvimos la Cumbre de las Américas acá en Argentina, donde vino el presidente de los Estados Unidos, o sea, tuvimos aquella famosa frase de Alca, Alca, al carajo, ¿no? Y gracias a Dios, 20 años después, podemos gritar, ¡viva la libertad, carajo! Deberían aplaudir en este momento. Bueno, esa es la intervención de Adorni, que en un momento interrumpe a un periodista porque le dijo que era muy larga la pregunta, que si quería tomar un café o una cerveza lo podían hacer en otra oportunidad, pero que no era ese el contexto. Se refería al carajo la frase de Hugo Chávez en Mar del Plata, cuando los países, los presidentes de América del Sur, sobre todo, hicieron un bloque en contra del ALCA, que era el bloque... la Asociación de Libre Comercio de las Américas. De toda la región, que proponía en ese momento Bush padre. Bueno, y la última, hablando de Estados Unidos, el periodista mexicano-norteamericano John Stucklife, se emocionó con el show de Bad Bunny. Escúchenlo. He tenido la fortuna de cubrir más de 33, 34 Super Bowls como México norteamericano, hijo de una americana. La verdad fue muy emotivo. El mensaje que mandó Bunny, te guste o no su música, con amor, con cultura, con cariño, ¿no? En un mundo que de repente todo el mundo se está peleando y reconocer a Lady Gaga, que sí vino Ricky Martin, también se vale hoy, estés en México, Argentina, Colombia, Chile, donde estés, se vale tener una lágrima en el ojo y sentirte orgulloso que Benito le cantó en español a la fiesta más importante de los americanos. ¡Viva Bad Bunny! Bueno, estaba furioso Trump, justamente por eso, porque es la fiesta más importante de los norteamericanos y Bad Bunny le cantó no solo a su Puerto Rico natal, sino a la diversidad, a la hispanidad, después de haber, hace una semana en la entrega de premios Grammys, haber dicho Eyes Out afuera. Creo que es la figura, digamos, el contendiente más importante que viene de un mundo, no es ni en este momento ni Xi Jinping ni Putin, sino como contrafigura mucho más lo que el impacto hoy de Bad Bunny con esta presentación completamente en castellano en el Super Bowl y con la decisión de incluir en esto las banderas de cada uno de los países de América Latina, del continente americano, y poner a Estados Unidos a la par. Una sucesión de nombres, va mencionando los nombres de los países, cosa que generó la furia de Trump diciendo: no vamos a permitir que ignoren nuestra grandeza de esa manera. Estaba completamente enfurecido Trump. Indignado. Bueno, vamos a ver qué dice José Bianco. No lo veo indignado. Presenta el clima en Europa. Estamos bien, ¿no? Estamos bien, ¿cómo les va? Estamos bien, los 33. Hola, José. Bien. Sí, buenos días para todos. Sí, vienen condiciones tranquilas en la ciudad de Buenos Aires, meteorológicamente hablando, no hay complicaciones serias. Sigo observando el radar porque se querían animar algunas lluvias muy aisladas que andan por la zona de Chivilcoy, Mercedes. Difícilmente, no, pero es para explicar un poco por qué la nubosidad cubriendo el cielo cuando seguramente en la tarde tengamos algún rato de sol. No descarten algunas gotas aisladas, la chance es baja, vienen desde el oeste, desde donde se pone el sol habitualmente en las tardes, así que desde ahí alguna gota aislada antes del mediodía, si es que logran llegar a la ciudad de Buenos Aires, que repito, todavía no es 100% seguro. Después de esto vamos a tener un día seguramente de calor, cuando el sol pueda llegar a calentar el suelo. Probablemente la máxima quede arriba de los 30 o 31 grados hoy, quizás hasta 32, y mañana el día más caluroso de la semana.
Mañana rompemos el pacto Ok. con Mi este pacto programa. no más de 31 o 32. Bueno, mañana podríamos llegar a 33, 34. Innecesario que venga a decir esto. Pero es un solo día. Es un solo día. está Algún bien. día les tengo que traer calor, si no, no estaríamos Sí. en verano. Así que hagamos trato, hacemos el martes de calor y el miércoles, ya con algunas lluvias en la madrugada, el miércoles a la 1, 2, 3 de la mañana del miércoles. Después les prometo descenso de temperatura y una segunda parte de la semana muy tranquila con máximas de 27, 28 grados para viernes, sábado, domingo. ¿Hacemos trato? No. Trato. Hoy Dale, dale, chicos, dale. no lluvia se- fin de. No se puede pedir Sí, todo. lluvia al fin de hoy inestable, Bien. mañana calor, miércoles madrugada de lluvia, empieza de a poco a aflojar la temperatura, 30, 29, 28 y nos vamos en fade de fin de semana con buenas condiciones. Gracias, José Bianco. Por favor. Presentó el clima Air Europa. Están los que buscan su destino y los destinados a buscar. Hay formas de ir a Europa y solo una de volar, porque volar es parte de tu destino y ahí está tu libertad. Air Europa. Tú decides. 9:03 de la mañana. ¿Y llegará Andy Kuznetsov? ¿Vos decís que está viniendo? Estábamos Está en viniendo. unas charlas muy, muy interesantes de lo que después termina sucediendo al aire, así que deben estar viniendo. Ahora O sea que le fue muy bien ayer, Les hago seña, María. vengan, vengan. ¿En qué? Vengan. Andy y Matías salieron subcampeones del torneo de influencers que hubo de dobles en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, en la previa a lo que empieza hoy la Argentina Open. ¿Jugaron al tenis En juntos? representación de Urbana Play. Llegaron a la final y perdieron con el equipo de Zucca Conti y Chatruc, Que, que fueron los mejores, claramente. de Chatruc, el deportista. Claro, y Zucca Conti, El jugador de fútbol. ESPN. Ex- Y el periodista de ESPN de rugby, junto con Chatruc, hicieron pareja y le ganaron la final a Andy y a Matías. O sea, ¿perdimos contra ESPN? No, en realidad se llamaban Bet Warrior, uno de los... el torneo de influencers Buen día. fue... Mirá. Ahí está. Hola. Estoy contándolo bien que te Buenos joyas. días. Saque y ¿Jugás al volea. tenis, Andy? Y empecé este mes. Le di todos los días este mes. ¿Te preparaste? ¿Hiciste como...? No. Yo me fui a vivir como vacaciones en enero. Y entonces tomé clase de tenis todos los días, porque si no te aburrís, ¿qué haces en un country? Claro. Y me aburría. Entonces después vino esto y me agarró todo el mes entrenando. Pero a su vez, ¿No habías jugado nunca? No, sí. una vez hace 3 años que viví también hice la misma experiencia y nunca más. Pero no, nunca jugué de chico, nada. Y estás mirando a Y Matías era- Nadal. Pará, y Matías sí tenía más historia. Matías con dice el que empezó tenis. esta semana, que de verdad que no había jugado. Pero ¿Cómo Matías llegaron a la final? ganando 3 partidos. Muy bien. Bueno, Pero, ¿a ninguno quién era le tenista ganaron? profesional. ¿Querés saber? No le bajes el precio, no Es seas mala así. manera de- No seas así. Hagamos algo. Hagamos como si fuéramos una pareja, A ver. vos y yo. No, qué logro. Entonces yo te tengo que decir, Che, ¿qué ¿pero tal? por qué siempre te quedás con a quién le ganaron? No. ¿Cómo puede ser que llegaste a la final? No. Y nunca me apoyás y nunca me decís, No, qué bien que estuviste, Qué te talento, entrenaste. qué talento. No, qué Bueno, talento no, pero no, que en qué una- bien, qué bueno, ¿a quién le ganaron? ¿Cómo fue? Contame, mi amor. Qué sorpresa Nunca es, grata. siempre es como, ¿cómo ¿Sabés quién le mierda ganaron llegaste a la primero, final? María? Pero si sos horrible, No, ¿pero no, qué no, le no, ganaron? horrible, no, Es lo que queda. no, Estoy haciendo como una no, pareja, pero un no, poco queda en lo no, tuyo. no, no. Aprendiste, Estoy se diciendo aprende a que- sacar de arriba y eso. Qué rápido que aprendieron. Si los dos Sigue sin haber No le afecto, gusta, sigue sin haber afecto. Si somos Claro. pareja, ¿cómo me lo dirías bien? Che, qué Primero le ganaron a- alucinante, en poco escuchá. tiempo, ¿cómo llegaste a la ¡Sí! final? Ahí está. ¿Viste, Bien, mi amor? bien. Cuando Eso me es lo decís que quería estoy escuchar. entrenando todos los Ahí días, está. ¿viste? Mira, Qué primer bueno. partido ganaba Ahí va, Gonzalo ahí me Bonadío. gustó más. ¿Qué? El Escondida. primer partido ganaron a Gonzalo Bonadeo a Pato Burlone, la pareja de Tyson. Gonzalo Bonadeo, ¿hay alguien que vio Sí. más tenis que Gonzalo Claro, Bonadeo? Además mide Pero 2 vio, metros. qué sé yo, hay que jugar después. ¿Le ganaron también. a Gonzalo? Muy bien. Primer partido. Ganamos a Gonzalo, ahí le ganamos a... Eugenio Martino y Cachete Sierra, el segundo partido. No jugamos. No, ese no le ganamos. Le ganamos a el tercero había unos muy cancheros. Muy Mate cancheros. Guasconi y Maparise. Sí, ¿no? no los conocía. Sí. Son influencers. Porque todos de la marca. representaron a las empresas que auspician el torneo. Ok. Estaba Franco Mazzini, una pinta de tenista, Sí. hablamos, pero este pibe si este top 10 de pinta. Matías y yo no estábamos No estaban con- así como- alineados, no. Y la final- No daba Alineados. 2 mangos. No daba 2 mangos, pero... Ay, vos no te pusiste ni blanco, o sea, No, nada, no. te mantuviste en el negro. Está muy o sea, Me bien. mantuve con la remera Muy bien. con que llegué. Muy bien. Y el sí, un pantalón de No, y aparte, a favor de ellos, eran dos. Y había otros equipos que tenían tres y podían hacer reemplazo. Ellos se bancaron los dos todos los partidos. Y te estaba mirando, Juan, con micrófono.
Con micrófono, sí. Van Era comentando. 10 puntos o media hora. Bueno, un torneo de influencia. Sí. Igual no garpó tanto. Había un par que hacen ruidos de más. ¿Viste? Como. Dale, no son dalos. No, digo por lo difícil. Nada No, más pero por eso. bien, lo que pasa es ¿Y que no. habían ensayado con Matías? Nada, nos vimos ahí, no se puede entrar en calor. No se Por eso te digo, ensaya, no se fue, practica, fue no se épico. ensaya, no es No, una pero un puesta en poco. escena. Pero No fue una puesta en escena ni un teatro, no se ensaya. ¿Sí? Yo llegué a- ¿Habían entrenado? Sí. No, No. separados. No se conocían como pareja. Nos o sea, conocíamos hace 25 años, nos vemos todos los días. Pero como pareja de tenis nunca en la vida. Y además, O sea, un día tipo, andá vos a la red. antes. Un día antes. Sí. Me rompí el dedo. Ah. Por una mesa, pero de verdad, Sí, de fisuré eso. el dedo, tuve que ir a ¿El dedo del pie? El dedo del pie. Lo Más cual, a mi favor, o sea, lesionado y No, después te de juro una que- semana de y bueno, clases todas las llegaste a la final. más a mi favor de que si no me lo Imagínate, reconoces me separo. porque- ¿Alguno de los nunca dos? habían jugado juntos. Nunca. Exacto. Tomó clases, empezó por Ahora, primera este vez a mes. tomar contacto con el tenis, tomando clases. Él y su compañero, ambos dos, y encima estaba lesionado y llegaron a la Sí, final. radiografía que muestra el dedo que me lo. ¿Y te dolía me lo mientras rompí. jugaban? Y bueno, el Peque Sharma me dice: él es el fisioterapeuta del torneo de los tenistas profesionales. Hola, le dije, Te vendó. me vendó Es- los es dedos. motivación, Ah. es y salí. motivación. ¿Alguno de los dos era de esos que, viste, están jugando en pareja y dice voy y se agarra todas? No, pero hay que hacer eso. Hay que hacer- porque uno, ¿Viste? uno a la Mirá, mitad, ninguno de Andy los jugó dos. mucho de fondo, Matías mucho en la Sí. red. No, ¿viste? Muy bien. Está esa, No, pero sin así. hablar. La pregunta para el periodista. Yo me separo, esta mujer que sigue con cara de como mierda hicieron estos dos para llegar a la La final. pregunta Feo. para el periodista que No, pueda no, analizar no. el juego es Muy- si había muy alguien a valientes. quien se la tiraban para matar. ¿Sabes? Tiraba mucho al fondo porque todos jugaban a fondo, entonces iba mucho la pelota. Chatruc me para- confesó que no me la quería tirar después porque Claro. yo estaba bien, Muy estaba de fondo, bien en estaba el muy fondo, bien. estaba mirá. bien. Sí, estaba muy bien. Te Y perdieron estudió. María. A mí me llama, digo, me llama bien, para bien la atención. Que se lo Mariano haya tomado Almado en se lo serio. tomó en serio, está haciendo un relato del Sí. partido profesional. Después, vos estás jugando O sea, el lawn tenis, no importa, estaba la gente mirando ahí. Hay algo que hay que mantener. Total, Estaba en el lawn Jaite, Peque tenis. Schwarman. Y Claro. sí. Lo organizó el Peque, fue un torneo de. ¿Querés influencia. averiguar de qué fue y Mirá, después mañana 9 hablamos de parejas vuelta? Dobles. Imagínate, de 9 parejas dobles terminaron segundos. Es muy Está bien, meritorio. ¿tuviste el asesoramiento del Peque? Importante. No, porque el Peque jugaba para todos. De hecho, yo le decía, pero si vos trabajás en esta radio, ¿Y? si a mí me pasa algo, tenés que entrar. Claro. ¿Y? Y no. No. No entró él. Ok. Igual entró un ratito y casi ni jugó. Entró por No, una pareja no, que casi no, ni no. jugó. ¿Sabe Tiraste todo? qué mal que la O sea, estoy Chatruc, pasando. que Pero jugador María, de estuvo fútbol. ahí. Chatruc, jugador Estuvo de ahí. fútbol, el tipo tiene experiencia en la... Tiene las piernas depiladas. Para mí alguien que tiene las piernas depiladas ya. ¿Cómo sabe que tiene la pierna depilada? Porque, está en el porque no pantalón jugó en corto. pantalón largo, María. La vi. Hacía Bueno, 48 se le ve el grados. gemelo. Futbolista Que los jugadores de fútbol profesional. generalmente se depilan las piernas. ¿Por qué? Tengo más Por los preguntas. masajes. Como- Los trabajan Claro, los su médicos, futbolista los masajes profesional con- estaba bien. Con los pelos se que les complica, entonces la mayoría se depila las Te piernas. digo lo único feo Sí. es que imagínate la épica, nos abrazamos con Pandiela de Urbana Play, no queríamos hacer un papelón. No, Llegamos a la final. Espectacular. Pero Jugaron todos los Pero partidos. ya que estás ahí y lo perdés, y al otro le dieron el mate de plata y estás aislado, Lo y quería. no te llevas nada. Y ya que estás ahí, y además Peque Schwarman le decía a Chatruc, ¿sabes lo que me costó a mí ganar esto? O sea, para eso tenés que ganar en la Argentina Open, que tenés que estar 2 semanas dando la vida, entrenando todo el año, y esto... Y nosotros tuvimos a esto de quería traer mate a la radio. ¿Y el público? Igual Chatruc juega bien, se nota. El que público juega se bien, quedó sí. porque había entradas de sorteo. Ah. Chatruc juega Se de hubiera buen modo. ido. Bueno, Pero además estoy muy estaba orgullo- Fonseca en la cancha de lado, entonces era como ver este partido una vergüenza. Para mí era un No, homenaje no, una a vergüenza no. sí, No, no Emilio Dizzi, Claro. Tenis por la Vida, Ricardo Darín y Carlín. Y Pablo Rago. no, y este actor, ¿cómo se llamaba? Martínez. ¿cómo se Franchella. llamaba? No llegó ni cerca. Martínez. Jorge no. Jorge Martínez, que era Juan, tenista. muy bien. Claro, Era tenista. tenista, Sí, era tenista. claro. Ah, era tenista, Sí, con razón sí. me acuerdo de chiquito, no me Jugaba acuerdo. en Ferro al tenis, Jorge Martín. Ah, Claro, con razón. En su Siempre WhatsApp la rompía. foto es él jugando al tenis. Claro, claro. Bueno, te voy a decir esto, Andy. Estoy muy Esa es la orgullosa. María que queremos. Por eso, déjame que... Que la arregle. A ver, dale, solta. Andy, estoy re orgullosa. Mariano Almada me hizo un relato profesional espectacular de lo que fue esa épica de ustedes llegando a la final en el lawn Conmovida. tenis. Siempre tenés que ser llevando- irónica. Siempre tenés que ser irónica. No, si te estoy hablando en serio. Pero parece ironía. Parece tiene ironía, pegada. parece forzado. No, así no, ¿sí no, o no? así no, no, no. Lo No, estoy dame dando senti- todo. ahora, No, dame no, sentimiento. Ahora date vuelta de No, hacerte la te ofendida. te estoy diciendo. No, porque Pasaste. me estás dando. Date vuelta y hacerte la Pasate este ofendida. pueblo. Ahora date vuelta y Me hacerte la estás dando ofendida. la María que debería ser forzada. Claro. Dame una versión. Un poquito menos quiere, un poquito menos. Así veces yo llega- no.
Che, Andy, me pareció que hicieron un re buen papel en el lawn tenis. Y se ríe, no te tenés que reír. Pero sostenelo. ¿Sabes que no vas a conseguir pareja? Pará con eso. La verdad es que es muy difícil ser tu pareja. Ay. Decímelo bien, dale, soltate. ¿Y vos sos bárbaro de pareja? Yo sí, pará. Yo con Garra en un mes llego a la final y además voy como 12 años. ¿En qué parte crees que sos tan buen marido? ¿Quién te dijo? Si esto fuera al revés, yo te diría, sé que te escuché hoy a la mañana y sé que te cuesta un montón ser afectiva de eso, porque porque vos te pones muy racional, pero te vi bien, te felicito, qué bueno, estoy contento. Andy, yo sé que no es lo tuyo el tenis. No, me vengo forzando hace un mes. Es lo de él. No es lo tuyo el tenis. Si te miento, no, o sea, pierde valor lo que estoy diciendo. Sí. Yo sé que no venís practicando tenis. Gracias, chicos, nos vemos. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves.